Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un cheesecake de maní con una cobertura de leche cremosa. Es una crema que se prepara con leche para hacer coberturas fantásticas. Y después el cheesecake de maní, para los amantes del maní, pues no hay igual. Lo mejor de todo es que no tenemos que cocinar nada y nos va a quedar un cheesecake tan delicioso que ustedes ni lo van a poder creer. Así que yo les invito a ver este video para que aprendan a preparar este cheesecake y después lo hagan porque les va a fascinar de verdad. Yo les dejo acá abajo del video en la descripción la receta escrita para que la copien, ya lo saben. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Tenemos acá 300 gramos de galleta María, galleta de vainilla. Si ustedes no consiguen galleta María, pueden utilizar cualquier otra galleta de vainilla, es indiferente. Vamos a triturarlas hasta que nos queden casi en harina. Pueden utilizar un triturador de alimentos, una licuadora, pueden aplastarlas en una bolsa plástica con un rodillo, martillarlas, como ustedes quieran. Yo tengo acá este triturador de alimentos, voy a triturarlas. Las trituro por etapas porque de una sola vez no me da para triturarlas todas. Miren cómo quedan. Traten de que les queden así. Voy a ponerlas acá en un bol. Miren cómo quedan, es prácticamente una harina. Voy a abrir acá un orificio así, más o menos. Tengo acá 140 gramos de mantequilla, también pueden utilizar margarina. Eso es igual a 7 cucharadas. Yo la derretí un poquito para que sea más fácil trabajar acá nuestra mezcla. Y para darle el sabor específico a maní, voy a agregarle una cucharada de mantequilla de maní. Una cucharada. Y ahora vamos a integrar esto muy bien. Esto ya no lo podemos trabajar con la cuchara, vamos a hacerlo a mano. Tiene que quedarnos una masa bien homogénea. Y si ustedes sienten que la masa está muy seca, no le vamos a agregar más grasa. Vamos a agregarle un poquitito de agua, tal vez 1 o 2 cucharadas. Y así sí nos va a quedar bien. Cuando ustedes vean que ya comienza a pegarse así, es porque ya está bien. Ok, nuestra masa está lista. Vamos a ponerla en el molde. Yo tengo acá un molde. En todo caso, simplemente tengo el aro. Es un molde de fondo removible. Pero yo voy a utilizar solamente el aro porque la voy a hacer directamente en el plato donde la voy a servir. Este aro debe tener 22 centímetros de diámetro. Si ustedes no tienen un molde de fondo removible, pueden utilizar una lata, le cortan el fondo y utilizan el aro. O pueden utilizar un tupperware o lo que sea, le cortan el fondo y utilizan el aro simplemente. Yo lo engrasé, le puse papel vegetal y volví a engrasar el papel. Así es más fácil desmoldarlo. Pero si ustedes no tienen papel vegetal, simplemente con engrasar el molde es suficiente. Voy a poner la masa acá adentro. Y ahora vamos a darle forma. Tenemos que apretar muy bien, que quede bien compacta. Yo voy a tratar de hacer
especie de una pequeña pared. Y ahora que ya la tenemos así lista, bien apretadita la base, vamos a llevarla a la nevera, al refrigerador, y vamos a dejarla allí mientras preparamos el relleno. Tengo acá 20 gramos de gelatina neutra, así en polvo, sin color ni sabor. Eso es igual a 2 cucharadas. Si ustedes no consiguen gelatina neutra así en polvo, la consiguen en láminas, utilicen 12 láminas. A esta gelatina yo le voy a agregar 6 cucharadas de agua. Son más o menos 100 mililitros. Esto es para hidratarla. La mezclé así muy bien con un tenedor y ahora la voy a dejar acá a un lado para que ella se hidrate. Ya va a quedar compacta como una esponja. Si ustedes están utilizando gelatina en láminas, coloquen las láminas en agua abundante para que se hidraten. Tenemos aquí 300 gramos de queso crema del tipo Filadelfia, el que se utiliza para untar. Vamos a abrir así un poco en el medio. Vamos a agregarle una lata de leche condensada de 395 gramos. Y vamos a agregarle 200 gramos de mantequilla de maní, que es igual a 10 cucharadas. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien para hacer una mezcla homogénea. Vamos a reservar esta mezcla un momento. Para terminar el relleno necesitamos de una batidora. Puede ser una batidora así grande, puede ser una batidora manual, no importa. En el bol de la batidora vamos a colocar 200 mililitros de crema de leche, de la que se utiliza para hacer chantilly, también conocida como nata para montar. Es casi una taza, tiene que estar muy fría. Vamos a batir hasta que comience a montar, a convertirse en chantilly. Ahora que ya está a medio montar, vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar, que es igual a 36 gramos. Y dejamos batir hasta que ya esté convertida en chantilly. Ahora que ya tenemos la crema de leche así montadita, vamos a hacer el resto a mano. A este chantilly que preparamos voy a comenzar a agregarle la mezcla que hicimos con la leche condensada y la mantequilla de maní y el queso crema. Voy a agregarla así poco a poco y la vamos integrando. Ya tenemos el relleno hecho, falta solamente agregarle la gelatina. Vamos a eso. Tengo acá la gelatina, está totalmente dura, es una esponja, vamos a derretirla. No hace falta que hierva. Ustedes la llevan al microondas, unos 30 segundos es más que suficiente para que se derrite y quede líquida. O entonces la pueden llevar a baño María y la ponen en un tarrito en el fogón y dejan que el agua hierva. Tengo aquí la gelatina que ya está derretida, entonces yo lo que voy a hacer para no ponerla así caliente en la crema que estamos preparando, voy a agregarle un poquitito de esa misma crema acá adentro. Y ahora vamos a mezclar esto. Esto es con la intención de enfriar la gelatina un poco. Ok, ahora sí vamos a agregarla a la mezcla. Vamos a mezclar esto muy bien.
Y ahora vamos a ponerla en el molde que ya tiene la base que tenemos en la nevera. Vamos a buscarla. Tenemos acá nuestro molde, está bien durita, bien compacta, fría. Vamos a colocarle la mezcla acá adentro. Y ahora vamos a llevarla a la nevera durante 1 hora. Y cuando falten 10 minutos más o menos para que termine la hora, preparamos la leche crema para ponerle de cobertura, ¿ok? Ya faltan más o menos 10 minutos para que termine la hora en que está nuestro cheesecake en la nevera. Entonces vamos a preparar la leche crema. En una ollita pequeñita vamos a colocar una taza de leche que es igual a 250 mililitros, igual a 22 cucharadas. Y a esta leche vamos a agregarle una cucharada bien llena de maicena, almidón de maíz, que es igual a 18 gramos. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Le agregamos 3 cucharadas de azúcar, que es igual a 54 gramos. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien para disolver la maicena y el azúcar en la leche. Esta leche crema que estamos preparando es opcional. Si ustedes no la quieren hacer, no la hacen. Pero con esta leche crema va a quedar de un bueno que ustedes no se lo imaginan. Y ahora vamos a agregarle una cucharada de mantequilla, también puede ser margarina, que es igual a 20 gramos. Y ahora vamos a llevar esto al fuego para que se haga la leche crema. Ahora vamos a encender la hornilla, el fogón, y vamos a ponerlo a fuego medio. Y mezclando siempre vamos a dejar que la leche comience a calentar. Va a derretir la mantequilla y cuando casi ya comience a hervir, comienza a espesar. Ahora que ya está comenzando a espesar es porque ya está comenzando a hervir. Vamos a dejarla cocinar durante 30 segundos, mezclando siempre a fuego medio. Pasados 30 segundos, nuestra leche crema está lista. Vamos a retirarla del fuego. Tengo acá la leche crema, miren qué lindo está esto. Vamos a dejar que se enfríe un poquito, que está muy caliente, para entonces luego regársela por encima a nuestro cheesecake de maní que está en la nevera. Tengo acá mi cheesecake, yo le corté un poco el papel porque ya no hacía falta que estuviera tan alto. Tiene 1 hora en la nevera, está bien cuajado. Ya podemos agregarle la leche crema que preparamos. Tengo acá la leche crema que ya enfrió un poco, ya está mucho más espesa. Vamos a regarla acá encima. Ahora la acomodamos muy bien. Esta crema, a medida que se vaya enfriando, va a espesar más. Siempre va a ser suave, pero va a quedar bien espesita. Esto sinceramente es un super cheesecake, ¿oyeron? Y ahora voy a ponerle por encima maní. Este maní no tiene sal ni nada. Es el mejor que pueden utilizar. Como es un cheesecake de maní, conviene que lleve maní en la superficie. Y cuando la leche crema se ponga más espesa, ya no se moverá el maní de acá. Y va a quedar muy bonito. Y teniendo esto así, vamos a llevarlo nuevamente a la nevera. Y vamos a dejarlo en la nevera por lo menos, como mínimo, 2 o 3 horas. Y después ya lo podemos desmoldar, cortarlo y ver cómo nos quedó. Aquí vengo yo con mi cheesecake de maní con leche crema. Como les había dicho, la leche crema fue opcional. Si ustedes no la quieren hacer, no la hacen, pero le queda muy deliciosa. Lo tuve en la nevera 3 horas y está súper frío. Listo para desmoldarlo. Y como ya lo tenemos en su plato, pues solamente vamos a retirarle el aro. Vamos a comenzar a retirar el papel con mucho cuidado. Voy a limpiar ahora esto sobrante de la galleta y ya tenemos nuestro cheesecake. Miren qué belleza nos quedó esto.
¿A ustedes qué les parece esta ricura? ¿Está listo? Lo único que falta es cortarlo para ver cómo nos quedó. Miren esta belleza. Así que a prepararlo. Les va a fascinar de verdad. ¿Les gustó este cheesecake de maní con esta cobertura de leche cremosa que preparamos hoy? Muy fácil de hacer, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que prepararlo para que después lo prueben porque les va a encantar. Tengo acá este trocito. Miren qué belleza. Entonces vamos a probarlo y ya les digo cómo está. Miren, es cremosito, muy cremosito. Y la leche cremosa que le pusimos por encima le da un toque avainillado extraordinario. Así que ustedes háganlo así tal y cual como yo les dije. Voy a probarlo. Esto es lo máximo, de verdad. Sublime. Ustedes tienen que hacer esta delicia. Les va a fascinar sin duda alguna, se los garantizo. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y muchas gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide preparar este cheesecake así tal y cual como les enseñé. Les va a fascinar. Es riquísimo de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.